acólito y ministro del altar, querido hermano mayor, Junta de Gobierno, grupo joven, camaristas de la Santísima Virgen, querido coro, que nos acompañáis siempre con esos bellos cantos y coplas, nos ayudáis, como decía San Agustín, a rezar por 2 veces. Y queridos hermanos todos de esta real, ilustre y antigua hermandad de Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima de la Soledad y Nuestra Señora de Consolación, patrona de Carrión de los Céspedes. Queridos amigos que nos seguís por las cámaras de Marevisión, desde tantos rincones de nuestro pueblo y de España, queridos amigos y hermanos Jesús y en María. Hoy los brazos de Jesús se abren de una manera especial. Hoy esos brazos que están siempre clavados, esperándonos, como decía el genial Lope de Vega en una de sus poesías, que estás para esperar los pies clavados. Hoy se abren de una manera especial para que se abran también los nuestros y nuestros corazones. Y en ese abrazo sintamos también juntos la alegría de querer y de compartir. Muchas veces nos metemos con las cosas de hoy. Incluso a veces somos hasta pesimistas. Uy, qué más está la cosa. Uy, qué complicado. Uy, los tiempos que nos han tocado. Uy, hay que ver que estamos peor que nunca. Y uy, hay que ver la suerte que tuvieron nuestros mayores. Uy, el día de mañana, a ver quién cree y a ver quién viene. Y cuántas veces nos ponemos pesimistas, nos olvidamos de que Dios es siempre el eterno contemporáneo. Que sus brazos no se van a cerrar nunca en la cruz. Que parece que está muerto, pero ha acabado ganando todas las batallas y que quien lo ha querido matar de nuevo ha muerto entre sus brazos arrepentidos o ha muerto entre sus brazos con oraciones por la salvación de su alma. Lleva la Iglesia casi 2000 años enterrando a todos sus enemigos. Y hoy en día incluso vemos hasta un renacer de la fe en el cine, en los medios de comunicación. Y cuando a veces nos quejamos de las nuevas tecnologías y de los tiempos modernos, pues qué bonito que hoy se hable tanto de Dios y que sean hasta tantos jóvenes los que hoy en día quieran acercarse a Dios. E incluso hasta maravillas de la televisión. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que de tantos rinconcitos de toda España iban hasta hoy con nosotros celebrando la Santa Misa? Para que veáis lo bonito. San Pablo se fue al Areópago y le dijo allí a atenienses: ese monumento que tenéis al Dios desconocido, pues de ese Dios desconocido vengo yo a hablaros. Y aunque no lo entendieron, él se metió en todos los charcos. Y por eso, como decía el Papa San Pablo VI, estos nuevos areópagos de hoy nos muestran la posibilidad de meternos en tantos rincones, de meternos en tantos hogares, o hasta quién sabe, donde hoy podemos estar diciendo una palabra que hoy sea la que dé un empujoncito para tirar del carro adelante. No seamos pesimistas. Esos brazos de Jesús se abren hoy de una manera especial para que tengamos confianza y alegría. Los tiempos pasados no fueron mejores, fueron anteriores. A nuestros mayores les tocaron muchas cosas bonitas y también otras difíciles. Y a nosotros nos tocan cosas difíciles, pero también tantas cosas bonitas. Para atrás no hay que mirar ni para coger impulso. ¿Sabéis esa expresión tan fuerte que hemos escuchado muchas veces, que aparece después del diálogo de Abraham con el Señor? Cuando Abraham, nuestro padre de la fe, se pone pedigüeño y le dice: Señor Dios mío, no condene a Sodoma y Gomorra. Y empieza ese regateo divino, ¿lo recordáis? ¿Y si fueran 100? Los justos que estén allí le dice: Señor, no, Abraham, no hay 100. ¿Y si fueran 50? ¿Y si fueran 20? ¿Y si fueran 10? Y al final acaba el Señor permitiendo que saque a Abraham a su familia. La mujer de Lot, su sobrino, acaba mirando atrás. No se fía de lo que tiene el Señor por delante. No sabe el mañana, pero no se tira entre sus brazos. Y por eso se convierte en una estatua de sal, porque echa de menos lo que tiene atrás, porque no se cree las cosas bonitas que tiene por delante. Hoy es un día precioso, mirando al Cristo de la Vera Cruz, para tirarnos en sus brazos. Las cosas no son bonitas porque sean bonitas, sino porque hasta las más duras siempre tienen un agarrón suya. Las cosas no merecen la pena ni las cruces, porque siempre acaben bien, sino porque hasta la pena que tú no entiendes, o hasta la cruz más gorda, o hasta la lágrima más difícil,
Si tú te abrazas a Él y te agarras a Él y dejas que Él te dé un agarrón y un abrazo a ti, de ahí el Señor siempre, como decía San Pablo, sabe sacar cosas bonitas. Hoy esos brazos se abren de una manera especial para que tú y yo nos tiremos ahí y para que le demos también gloria a Dios, que gracias a estos medios de comunicación podemos nosotros hoy estar en tantos rinconcitos dando esta palabra de fe y de esperanza. Hoy el Señor nos habla en su Evangelio de vivirlo todo como un regalo, de vivir cada norma, cada regla, cada cosa pequeñita. A veces pensamos que el Antiguo Testamento va por un lado y el Nuevo Testamento va por otro. A veces incluso nos hacemos películas raras. Uy, el Dios del Antiguo Testamento qué malo es, sanguinario, justiciero, y el de nuevo qué bueno, qué cariñoso. Fijaos que a veces incluso pensamos como si el pueblo judío tuviera una religión y nosotros otra. Y deberíamos nosotros decir hoy algo tan bonito. Es Jesús en el quien se cumplen las promesas. Es Jesús el que no permite que se escape ni una coma de las profecías. Es Jesús el sueño que esperaba a su pueblo y la suerte que hemos tenido nosotros de encontrarlo. Los judíos rezaban con las manos así, pidiendo que viniera el Mesías. Y nosotros, los primeros cristianos, ya empezaron a rezar con las manos así, porque el Señor había venido. Todo lo que se había prometido desde el primer hombre y la primera mujer, ¿lo recordáis? Cuando pecan, cuando fallan, cuando no se creen las cosas bonitas que Dios le tiene preparado, y cuando aquel pecado original entra en el mundo, le dice Dios a Adán y Eva, de ti nacerá un vástago. Y él pisoteará esa cabeza, y de ti nacerá aquella, y nacerá aquel que salvará a su pueblo. Es lo que se llama ya en el Génesis el protoevangelio. Desde el comienzo, desde el primer pecado, ya tiene Dios cosas bonitas, prometidas. Y en Jesús se cumplen todas. Fijaos qué es lo que hace Jesús. Es decirnos que su pueblo tiene muchas normas, que son bonitas, que son especiales, que muchas de ellas les han salvado de epidemias, de pandemias, de problemas, de dificultades. Eran más de 600 preceptos, como granos dice que tiene una granada. Eran tantos y tantos que lo regulaban todo, que habían hecho mucho bien, pero que estaban tocando el corazón y encajonándolo ahí, y muchos se habían olvidado de amar. Tenían a Dios en los labios, pero no lo tenían en el corazón. Cumplían normas y preceptos, pero estaba por dentro todo como si fuera una cáscara vacía. Y el Señor le dice, qué bonitas son esas normas, pero hay que poner amor en cada norma. Hay que buscar a Dios en cada ley. Hay que meter a Dios y hay que meter nuestra fe hasta en las cosas más pequeñitas. Fijaos que esas normas habían sido muy buenas. Por ejemplo, cuando las mujeres parían, tenían que estar 40 días sin contacto con su marido. De ahí es el inicio de la presentación del Señor en el templo, aquella primera fiesta de la Candelaria. Y eso evitaba que las mujeres, al parir, cuando tantas y tantas morían, las mujeres judías quedaran preservadas y muchas se salvaban. Después, las normas de pureza, el lavarse las manos, el aseo, la higiene, habían hecho que el pueblo judío tuviera un especial cuidado de las cosas sagradas y de la vida diaria hasta los detalles más pequeños. Los detalles de la Pascua, tan pequeñitos pero tan especiales. Lo que se ha de comer, el cordero, las hierbas amargas, la copa de la bendición, de plata, de oro, de perlas preciosas, diciéndonos que para Dios lo mejor. Eso había hecho el cuidado de los detalles. Como nosotros hemos vivido en casa, ¿cuántas de nuestras casas, las que tenían más y las que tenían menos? ¿Qué casa no tiene un mantelito bueno? ¿Cuántas de nuestras madres y abuelas, quién de ellas no tenía un juego tan bonito para Navidad, para las fiestas del Corpus Christi o para los días tan especiales del año? Hasta la familia más humilde tenía una jugar de gala para sus momentos importantes. Y el comedor, y muy limpio, como decía Sor Ángela, muy pobre y muy sencillo, pero todo muy limpio, todo muy escamondado, como decimos aquí en el sur. Y fijaos que eso le había pasado también a Israel. Muchas normas que eran muy buenas. Por ejemplo, cuando los niños tenían que leer la palabra de Dios como hoy nuestros jóvenes, algunos con tantos nervios, y pues hacían que entre el pueblo judío, como ha pasado también aquí en Carrión, cuando las mujeres bordaban y llevaban su economía doméstica,
pues hacía que aquí hubiera muy poco analfabetismo, cuando en la sociedad a veces lo había y en otros pueblos había tanto, especialmente femenino. Entre los judíos no había ninguno que no supiera leer y escribir y proclamar la palabra, porque todos debían saber lo que Dios había dicho y había escrito para su pueblo. Pero ¿qué había ido pasando con las normas y las reglas? Que se habían convertido en un traje que no tocaba el corazón. Se habían convertido en una gabardina, como en un chubasquero, que ayudaba para los chaparrones de la vida, pero no calaba dentro lo que Dios quería decirnos, como esa palabra y ese rocío que tiene que empapar la tierra. Y para eso vino Jesús, para decirnos que las normas son preciosas, que las leyes son necesarias, pero que como no se ponga amor en lo que hacemos, al final hasta la ley más hermosa se derrumba como un edificio que no tiene cimientos. Y vino a decirnos Jesús que su ley es el amor y que toda ley debe cumplirse con amor. Fijaos que el Señor no vino a decirnos que no había que tener leyes ni normas. Hemos vivido muchas veces estos discursos como si el Señor, permitidme la expresión, fuera como una especie de libertador hippie alternativo que ha venido a tirar por la borda todas las normas y a que no hubiera ninguna. Todos sabéis que al final quien no quiere normas acaba imponiendo la suya. ¿Cuántas dictaduras han empezado con cantos muy bonitos de libertad? ¿Cuántas dictaduras han empezado para derrocar a otros regímenes? Y al final ha llegado otro peor, que te prometía cosas bonitas y libertades y al final se dejó de hacer lo que decía uno para empezar a hacer lo que decía otro. ¿Cuántas personas que incluso prometen y te dicen que son muy libres y después no paran de ponerte normas y de pararte los pies y de imponerte hasta sus formas de ser la vida? ¿Cuántas veces incluso lo vemos hasta en nuestra sociedad de hoy, donde está permitido matar a los niños antes de nacer, o a los mayores, a veces incluso no los cuidamos como se debe y tenemos cada vez más normas? Cuentan los agricultores y los ganaderos, y muchos los conocemos y los tenemos muy cerquita, que cada vez hay más normas y se lo prohíben casi todo. Qué curioso, en un mundo donde no hay más leyes de lo importante, al final hay veces muchas leyes de las cosas que no son tan importantes. Y hoy el Señor que nos dice, las leyes son bonitas, pero hay que ponerles amor en cada cosa que hace, en cada cosa que siente, y que también nosotros debemos ponernos normas y obligaciones y cosas bonitas para que nos recuerden qué bonito es querer al Señor. ¿Cuánta gente se pone una alarma del móvil a las 12 menos un minuto para que no se te olvide el ángelo? ¿O cuánta gente se pone en una nota de Word o del móvil, te apuntas el aniversario de tu matrimonio? ¿Cuántas cosas que se nos hubieran olvidado? Y el cumpleaños de tu suegra o de tu yerno o de tu nuera. ¿Cuántas cosas que porque las tenemos que escribir o apuntar en un post-it en la nevera pueden parecer poco naturales y sin embargo son lo más bonito del mundo? Cuando ponemos y nos esforzamos porque nuestra vida esté a la altura de lo que los demás no solo quieren, sino de lo que merecen y de lo que necesitan. Hoy el Señor nos dice, mi ley es el amor, pero en cada ley hay que poner amor. En cada detalle, mucho amor. En cada cosa pequeñita, mucho amor. En cada cosa que nos manden o que nos pidan o que incluso nos llegue inadvertida, también mucho amor. En las cosas más pequeñitas, mucho amor. Tengo un grandísimo amigo que me dijo un día una cosa que me tocó mucho el corazón. Él tiene un restaurante y tienen también un catering. Y es una persona, no os podéis imaginar lo servicial y me decía mi amigo Fernando Mayo, me decía, mira Antonio, yo cuando me viene alguien a pedirme trabajo de camarero o de cocinero, de cocinera o de camarera, siempre le hago una pregunta. ¿Tú disfrutas despachando, qué palabra más bonita, a los demás? ¿Tú disfrutas sirviendo a los demás? ¿Tú disfrutas cuando los demás están sin trabajar y a ti te toca trabajar? ¿Tú disfrutas poniendo una sonrisa a los demás? ¿Tú disfrutas luchando y trabajando cuando los demás se están divirtiendo? Y dice, y cuando yo noto que es un alma y un corazón que disfruta sirviendo, digo, este es de los míos. Y hasta merece la pena subir el sueldo, lo que haya y lo que se pueda subir, porque no se puede uno dejar ahí cuando uno tiene una persona que disfruta sirviendo, que despacha con una sonrisa, que está detrás de una barra, pero te está poniendo todo el corazón por delante. ¿Cuántas cosas nos llegan y nos tocan?
¿Cuántas veces incluso cosas que no elegimos, pero se te presentan? ¿Cuántas contrariedades o cuántas cosas tenemos a veces que decidir o deciden los demás por nosotros? Porque no hay que elegirlo todo, no hay que decidirlo todo, no hay que consensuarlo todo, ni hay que votarlo todo. Lo que sí hay que poner en todo mucho amor y mucho corazón y mucho sentimiento. Anda que si tuviéramos que votar y decidir las veces que barremos o que fregamos, o las veces que ponemos la comida, o las veces que nos toca quedarnos los últimos. Y sin embargo, qué bonito es poner amor. Por eso muchas veces decimos, ¿quién es el más importante? ¿En una parroquia, en una hermandad o en un pueblo? Pues el que recoge el recogedor. El que coge la escoba y no pregunta si hay que barrer. El que se pone a despachar y no te han pedido o no llegaba a tu turno. El que se quita de un poquito de tiempo o el que cuando te mandan algo, antes de que acaben lo que te están pidiendo, ya estás tú poniendo el alma y las entrañas enteras en lo que hace. El Señor nos dice, en las cosas pequeñitas están los amores más grandes. Eso se dice de San Martín de Porres, Fray Escoba, que cuando estaba barriendo, barría como esa película que hemos visto tantas veces del Padrecito de Cantinflas, ¿la recordáis? Estaba cantando, ilusionado y con una alegría. Y para cualquier persona le parecería muy poquita cosa barrer. Y es verdad que es poquita cosa. Pero si metes ahí esas manos y ese corazón de Jesús, que en la cruz nos lo dio todo, y a pecho descubierto barre, se convierte en lo más bonito del mundo. Cuando se apareció el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, ¿sabéis por qué su confesor, San Claudio de la Colombière, jesuita, reconoció que lo que estaba pasando ahí era de verdad? Porque nadie en el convento de las Salesas de Paray le Monial sabía que era ella. Y porque además los trabajos que nadie quería, los cogía ella. Y donde todo el mundo ponía mala cara, allí estaba Santa Margarita. Y cuando había que limpiar letrinas, imaginaos letrinas y baños del siglo XVII, ¿eh? Y cuando había que pelar papas en la cocina, o cuando había que hacer algo que disgustaba y no se consideraba tan fino y elegante, la que sabía encontrar con el corazón de Jesús era la primera que llegaba, era el primer corazón que estaba disponible. Hoy el Señor nos dice, los míos son los que ponen en las normas más pequeñitas el entusiasmo más grande. Los míos son los que no se saltan las normas, sino los que ponen todo el amor y toda la ilusión y todo el cariño y toda la fe. Y son los que se atreven a ser santos en la vida diaria, como decía San José María Escrivá, la filigrana del cariño en las cosas que no tienen importancia, que a los ojos de Dios son las más grandes. ¿Recordáis esa película de la Pasión de Mel Gibson? Cuando en medio de la Pasión aparecen flashbacks y ratitos así y escenas, y aparece de pronto la Virgen llamando a San José y llamando al niño Jesús, ya creció, que llegaba la comida. ¿Tú te imaginas con qué cariño guisaría la Virgen? ¿Tú te imaginas con qué cariño trabajaría el Señor? ¿Tú te imaginas con qué ilusión le enseñaría a San José? Y era carpintero, testón, era el que arreglaba todo lo que podía. ¿Podía haber cogido Dios un pueblo mejor? ¿Podía haberse metido en una casa más grande? ¿Podía haber soñado con grandezas más imponentes? Y sin embargo quiso meterse en una casa diaria y en las cosas pequeñas de cada día para enseñarnos que ahí hay que poner el amor más grande. Muchas veces queremos ser felices poniendo condiciones. Y el Señor nos pide que la felicidad, la santidad, el amor, las cosas más grandes están en ese pequeño sacrificio. Que a lo mejor te cuesta la misma vida, pero tú pones ahí los riñones, como los costaleros unos días, tú metes ahí empuje y te dice el Señor que me gusta a mí eso. A lo mejor nadie lo nota. Los que sois costaleros lo sabéis. Aparentemente no se nota cuando uno no empuja igual que los demás, pero sí se nota. Si tú pones toda la ilusión y el que está al lado pone toda la ilusión, al final se crea un ambiente y se crea al final una ayuda y un cariño ahí debajo del paso tremenda. Pues hagamos también nosotros, hagamos también un gran paso entre todos. Metamos riñones, como los costaleros ahí abajo, que nadie te ve, y estás poniendo el amor más bonito sin que te vea nadie. Pero el Señor lo está viendo, porque no hay nada que sea una minucia que para Dios no sea importante. Hoy se abren esas manos de Cristo en la cruz. Hoy se abren esas manos tan grandes que no se cierran. Y hoy el Señor te dice, te voy a regalar con mis manos un secreto para tu vida. Un secreto para que entiendas la Biblia, un secreto para que entiendas la fe, un secreto para que entiendas tu matrimonio, un secreto para que entiendas tu parroquia, un secreto para que entiendas tu hermandad, un secreto
para que entiendas tu trabajo, tu vocación o hasta tus diversiones. Poner mucho amor y poner mucha ilusión en las cosas más pequeñitas y poner el alma y poner las entrañas enteras en las cosas que parecen que no tienen importancia. Por eso decía Jesús, no he venido a abolir, he venido a dar plenitud. He venido a hacer grandes las cosas pequeñas. Y por eso aquel que cumpla con cariño lo más pequeñito, ese es el más grande en el reino de los cielos. Cuando lo iban azotando, cuando se iba cayendo por el camino, hasta 3 caídas según la tradición, por la calle de la amargura, cuando estaba en la cruz, cuando dijo que tengo sed, iba el Señor cumpliendo punto por punto las profecías. Siendo Dios, no se quiso escapar de una. Siendo Redentor, no quiso tener privilegio alguno. Siendo el primero, se puso el último. Y cuando iba cumpliendo, le acabó diciendo al Señor, todo lo he cumplido. Ya he pagado la deuda. Ya he abierto mis manos para abrir ahora las puertas del cielo. Pues que hoy nosotros con esas manos abiertas del Cristo de la Vera Cruz se lo pidamos también al Señor. Cuando tengas que hacer algo pequeñito, dile al corazón de Jesús, por ti. Cuando algo te cueste, dile, por ti, para ti. Cuando algo no te salga, dile, enséñame tú, dame un jalón, agárrame, o llévame, o empújame, o rescátame de aquí que no logro conseguirlo. Cuando algo sea que no haga a nadie y estés tú, diga tú al Señor, no es voluntario, ¿no? Cuentas conmigo, aquí me tienes. Díselo como la Virgen. Y cuando la cosa más pequeñita pongas mucho amor, aunque nadie lo ponga a tu lado, ya verás qué secreto te ha dejado el Señor en la cruz con sus manos abiertas. Decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Hoy esas manos del Cristo de la Vera Cruz se abren y te enseñan, agarrándote, el secreto de todo, que es poner amor en las cosas pequeñitas, que son las grandes de cada día. Que así sea.